Muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera yo agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Gobierno del Estado de Puebla, por supuesto a este lugar sede que es la Secretaría de Cultura, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la respetable Logia Simbólica Igualdad 105, a su venerable maestro Eduardo de la Rosa, y por supuesto también el apoyo de la muy respetable Gran Logia del Valle de México. Para este ejercicio de libertad y de tolerancia, porque tal pareciera que estamos en este 2024 y lamentablemente no hay todavía tolerancia en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla y en nuestro país. Y la semana me entusiasmó cuando vi el título, ya que se mencionaba como la Semana del Pensamiento Liberal. Y el concepto de pensamiento liberal lo podemos conceptualizar como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas. Aquí vamos a poner mucha atención, sobre todo veo muchos jóvenes, y es muy importante que entendamos que el pensamiento liberal se opone al absolutismo y al conservadurismo. Muy importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo en nuestro país y en este 2024. Pero antes de entrar a estas condenas históricas sobre la masonería, quisiera yo brevemente señalar lo siguiente. ¿Qué tiene la masonería que ejerce una inconfundible seducción? Todos los que pertenecemos a las mismas, aplacamos, y conste que estoy utilizando una palabra muy directa, al hambre interior de luz, de conocimiento. Es algo misterioso, es algo seductor, algo que arrastra perpetuamente hacia adelante. No obstante, y esto es muy importante señalarlo, que muchas veces, aunque se tenga una absoluta ignorancia de lo que es las enseñanzas y los métodos de la masonería, nunca se presenta un temor o un obstáculo para que muchos hombres se sumen a esta fraternidad. Y por eso, lamentablemente, hay condenas históricas contra esta augusta institución. ¿Y por qué lo digo? Porque invariablemente y lamentablemente en Puebla, estamos en este momento en Puebla, esta institución es sanatizada y sus miembros somos perseguidos socialmente. Me quiero referir a una fecha para mí muy importante, 3 de mayo de 1959. Ustedes dirán, ¿qué tiene de extraña esta fecha? Les voy a señalar que es la fecha en la que mi madre y mi padre se casaron. Dicen que fue el evento importante de ese fin de semana socialmente hablando. Se casaron en la iglesia de Santo Domingo, específicamente en la Capilla del Rosario. Mi padre, un hombre muy religioso, al que amé con todas las fuerzas de mi corazón, pero extremadamente clerical, evidentemente, pues había él reunido a la gran familia poblana que en ese momento se presentaba en este evento social. ¿Qué fue lo que ocurrió ese 3 de mayo de 1959? Pues en este evento, mi madre se bautizó, se confirmó, hizo su primera comunión y evidentemente se casó. Y mi abuelo no pudo ingresar a la iglesia. Esto, y al correr los años, pues fue un hecho que me marcó, porque siempre mi padre decía, es que tu abuelo no pudo estar en la misa porque no entran, porque son del diablo, que porque están satanizados. Y la realidad de las cosas es que la verdad me la dijo mi madre y me la dijo mi Lito. Y la realidad fue la siguiente.
El 2 de mayo de 1959, un día antes de la boda de mis padres, llega a la 7 Sur, entre la 23 y la 25, que es la casa de mi madre, un religioso dominico toca la puerta y dice: ¿usted es José Refugio Esparza, mi abuelo? Y dice: sí, le vengo a avisar que si usted se atreve o tiene la osadía de entrar a la iglesia, lo vamos a expulsar públicamente, porque es usted masón. Evidentemente, mi abuelo fue masón, fue venerable maestro de Igualdad 105, ahí en el 11 Poniente, y la realidad de las cosas es que no le permitieron el acceso, o más bien, sí se lo permitieron, pero con la vergüenza familiar de ser expulsado de la Capilla del Rosario de la iglesia de Santo Domingo, porque los padres dominicos habían mandado a un religioso dominico a decirle: ¿a quién? Pues a mi abuelo, que por favor no se presentara, porque si se presentaba lo iban a correr. Yo crezco siempre con esa inquietud. Le digo a mi mamá: los masones son del diablo. Dice: no, son hombres buenos, son hombres libres y de buenas costumbres. El tema, y fundamental, y perdón por la voz, pero en ocasiones también falla la voz, son hombres buenos y de buenas costumbres, decía mamá. Pero ya ves cómo es Puebla, ya ves cómo es tu papá, mi padre, un hombre muy religioso, al que amé con todas las fuerzas de mi corazón. No solamente iba todos los días a misa, sino también comulgaba, rezaba un rosario. Y mi madre, hija de un masón, ya ahí vimos básicamente cómo sí puede haber tolerancia en una relación desde una persona que viene de origen liberal con una persona que viene de origen conservador. Pero para entrar ya directamente a las condenas históricas, las causas, motivos que desde mi punto de vista y los estudios que he realizado se han presentado contra la masonería, pues no podemos apartarnos de un hecho fundamental, y quisiera que te fueras a la lámina número 2, por favor, y que habláramos de lo que son la masonería, sobre todo para todos aquellos que tienen la curiosidad y que el día de hoy se acercaron a este lugar, pues para escuchar qué se iba a hablar de masonería. Sí les quiero decir que el origen de la masonería se remonta a la Edad Media, donde se reunían personas para construir catedrales. Guardaban celosamente los secretos de la construcción, los que eran enseñados en cofradías denominadas logias. Y en ese sentido, en esas reuniones que tenían los canteros, se transmitían conocimientos de la construcción y por supuesto también discutían temas que les eran interesantes en un tema de apertura, y eso hizo que estas logias cobraran auge. Esta asociabilidad, señalo, y normas secretas fueron aprovechadas por personas cultas con ideas renacentistas y críticas, pues, de lo que en ese momento que vamos a analizar era la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque aquí podían intercambiar ideas. Y formalmente, sí quiero señalarles que el 24 de junio de 1717 se unieron 4 logias y se redacta la primera constitución masónica, donde quedan establecidas las normas, ritos y símbolos de esta institución, especialmente, pongan mucha atención, nosotros somos personas que tenemos enorme tolerancia religiosa. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Algo muy importante que hay que señalar, que el carácter laico y racionalista, ahorita vamos a entrar a un tema que tiene que ver con dogmas. Nosotros tenemos un carácter laico y racionalista propio de la Ilustración, significó ser condenados, lamentablemente, por la Iglesia. Y sacaron encíclicas, y en el derecho canónico se ha condenado a la masonería como obra del diablo o peste impura. Aclaro, nada más falso. Prohibiendo a los católicos su permanencia a la masonería y a los masones en las honras fúnebres de la iglesia y sepultura católica. Repito, inician las logias organizadas en 1723
y en el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración, del renacentismo, y sobre todo en Francia y en Estados Unidos, eh, toma un vuelco lo que es el liberalismo por lo que es la Revolución Francesa, y en ese sentido, pues entramos en una contienda mucho más fuerte con la Iglesia Católica. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Pero para entrar a lo que son las condenas históricas de la masonería, tengo que referirme a un hecho que fue muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque este hecho, no obstante, que fue en el siglo X, XI, XII y XIII, que fueron los caballeros templarios, fue ligado en el siglo XIX para empezar con las condenas históricas de la Iglesia. Y me quiero referir a los caballeros templarios. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? Era la orden de los pobres compañeros de Cristo del Templo de Salomón, cuyos miembros son conocidos, reitero, como los caballeros templarios, o ya en un francés más adecuado, la Orden del Temple. Iniciaron entre el año 1118 y 1119 y fueron 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Pins, y se dedicaron a ejercitarse en las artes militares para lo que fueron las cruzadas. Posteriormente, y ya avanzados los años, fueron reconocidos por la Iglesia Católica en un concilio de Troyes en el año 1129. Por otro lado, en el año 1147, el Papa Eugenio III les concedió el derecho de llevar permanentemente la cruz sencilla, pero ancorada o patada, que simboliza el martirio de Cristo, de color rojo, porque el rojo es el símbolo de la sangre de Cristo. Era realmente, llegaron a ser primero civiles, luego se volvieron gente que estaban religiosos, que tenían una educación y un comportamiento de monasterio, y la realidad de las cosas es que llegó el momento en el cual crecieron en el arte de la guerra y tenían actividades militares muy adecuadas. Evolucionó, se presentan ya las cruzadas en su culminación, y los templarios se dedican a proteger a todos los peregrinos que iban a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque eran normalmente asaltados todos los peregrinos que iban de Europa a Tierra Santa, y en ese sentido empezaron a desarrollar y a generar una riqueza muy interesante. La banca de hoy en día la inventaron los caballeros templarios. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos, sobre todo en París y en otros lugares, tomaban el dinero de los peregrinos y les daban el dinero ya en Tierra Santa para que no corrieran el riesgo de hacer esa travesía, y evidentemente ahí tenían intereses. Por otro lado, también es importante mencionar que los feudales y sobre todo la gente de importante grado social empezaron a confiar mucho en ellos y empezaron a patrocinarlos en lo que se refiere al aspecto económico. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre al tener grandes cantidades de dinero, vamos a la siguiente lámina, por favor, se presentan estos dos personajes que vinieron a exterminar a los caballeros templarios. Uno de ellos es Felipe IV, rey de Francia. Él inició su reinado en el año 1285 y resulta que Felipe IV, el Hermoso, empezó a endeudarse con los templarios para poder, sobre todo, financiar lo que eran las guerras que tenía este rey, porque era su obsesión agrandar la extensión y el poder de la corona francesa. Y repito, esto lo originó a emprender una serie de guerras y conflictos exteriores e interiores, y tuvo que pedir dinero a los templarios para efecto de poder solventar estas guerras. ¿Qué ocurre con Felipe IV?
empieza a tramar con Bonifacio VIII, que era el Papa, una historia que es el origen de la condena histórica de la masonería. Con Bonifacio VIII empieza a tramar una historia a efecto de no pagar la deuda que tenía con la banca de los templarios. Y esta historia no se la compró Bonifacio VIII. Pues, ¿qué hizo Felipe IV el Hermoso? Lo tomó prisionero y se dice, porque aquí hay muchas lagunas en la historia, que inclusive lo envenenó. ¿Para qué? Pues para poner un papa que fuera en sí puesto por este rey que tenía una gran influencia y logra poner en Roma al Papa Clemente V, que lo tenemos en esa imagen. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues Clemente V, en virtud de que había aceptado pues, el soborno de ser papa a través de permitir el chantaje o las mentiras de Felipe IV el Hermoso, y entre los dos sacan un decreto que decía: decretamos que todos los miembros de nuestro reino, de dicha orden, y hablo básicamente de los caballeros templarios, sean arrestados sin excepción, retenidos como prisioneros y a disposición del juicio de la iglesia, y que todos sus bienes muebles e inmuebles les sean embargados, puestos bajo custodia de este reinado. Les quitaron todo, apresan a todos los caballeros templarios, si eres tan amable en la siguiente lámina, y señalan que adoraban a una deidad pagana. Y esta deidad pagana, que en ese momento hay un documento unos años antes que un escritor que lo vamos a mencionar crea una deidad pagana que se llama Baphomet. Baphomet. Como no había ninguna posibilidad de poder relacionar a los caballeros templarios, hombres cristianos, con Baphomet, sí en alguna ocasión se dice, porque hay muchas lagunas en la historia, que los caballeros templarios, al ser hombres de luz, hombres de tolerancia, hombres no dogmáticos, a pesar de la Iglesia Católica, empezaron a hablar de el fundador del Islam, que es Mahoma, que nació en el año 570 y que fue el fundador del Islam, con el libro del Corán. Sobre todo dicen que lo que mencionaban los templarios, la enorme similitud de las enseñanzas de Mahoma con las de Jesucristo. Esto bastó, vamos a la siguiente por favor, para que se les enjuiciara, se les apresara a todos los caballeros templarios con el objetivo de quemarlos en la hoguera en la Inquisición, porque supuestamente estaban adorando a una deidad pagana, que fue básicamente un hecho inadecuado. Esta deidad pagana fue inventada por un fue seminarista de la Iglesia Católica, Eliphas Levi, que creó esta figura de Baphomet en el año de 1854, y esta figura de Baphomet en sí fue considerada como una figura maligna, y esta figura maligna se las endosaron a los caballeros templarios para perseguir el objetivo de no pagar la deuda de Felipe IV el Hermoso. Y el 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, el último gran maestro de la Orden del Temple, 18 de marzo de 1314, muere en la hoguera. No sin antes lanzar una maldición de los templarios, así es que consideran la historia. Dijo, palabras más, palabras menos. Dios, a ti, Papa,
Clemente, tendrás una muerte horrorosa en próximos días. Y tú también, Felipe IV el Hermoso. Pues resulta que este papa, que de alguna manera se había prestado a todo el tema con Felipe IV el Hermoso, Clemente V, muere a las 8 semanas de que él se lanzó esta maldición. Y Felipe IV el Hermoso muere a los 3 meses cayéndose de un caballo. Y repito, pues yo aquí lo que quiero mencionar es que es una coincidencia, pero es algo que algunos consideramos que las coincidencias no existen, quizás haya sido un mensaje del gran arquitecto del universo, es una casuística, y repito, 18 de marzo de 1314. Eso, de alguna manera, es cuando Jacques de Molay muere en la hoguera y es, de alguna manera, señalado como los caballeros templarios en lo que se refiere a su exterminio. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Fíjense nada más. Esta lámina habla de algo muy, muy interesante. Hasta el año 2007, 700 años después, la Iglesia Católica dice, me equivoqué, satanicé a los templarios y no había razón para ello. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre básicamente es que había intereses personales del Papa Clemente y también del rey Felipe el Hermoso, y en consecuencia exonera 700 años después a los templarios. Como que se tardaron un poquito, ¿verdad? Pero bueno, 700 años después los exoneran. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Muy importante este hecho. Hablábamos que la masonería inicia en el siglo XVII, en el siglo XVIII cobre auge, pero en el siglo XIX se dan elementos fundamentales en lo que es la Europa. ¿Qué es la Ilustración? Lo que es el Renacimiento, ahora sí que el Renacentismo. También la Revolución Francesa. ¿Qué ocurre? Se habla de libertad, igualdad, fraternidad. Empieza a haber toda una tendencia muy importante, repito, fundada en la Ilustración y llevada a cabo en lo que se refiere al tema de la Revolución Francesa. Y vamos a la lámina número 11, por favor. Bajo el lema de libertad, igualdad, fraternidad, empieza a reorganizarse, al menos en Francia, lo que es quitar los poderes al clero. Se aprueba una constitución civil del clero. En ese momento, no solo en México, sino también en Europa, el clero tenía la mayor parte de las propiedades, los bienes muebles e inmuebles, y en ese sentido, el clero empieza a tener un enorme pleito, por denominarlo, sobre todo con Francia, con la Revolución Francesa, con la nueva república que se estaba constituyendo, y en ese sentido viene y triunfa lo que es la Revolución Francesa, y en consecuencia ya no hay la monarquía francesa, y en ese sentido todo lo que tiene que ver con el liberalismo coge un auge importante. Vamos a la siguiente lámina, si es tan amable. Esto permea también en toda Latinoamérica. Esto permea en toda Latinoamérica. Y a raíz de la Revolución Francesa, toda Latinoamérica empieza a ver este hecho como un gran espejo, pero su relevancia no es tan poderosa, pues como comentamos, es una situación que ya se había alimentado mucho tiempo en los países de Latinoamérica, pero sí, de alguna manera, es lo que detonó lo que son, sobre todo, todas las batallas de independencia. Vamos a la siguiente lámina. Aquí es muy importante hacer mención, porque esto lo escribí en una columna de eConsulta, y fue una columna muy leída, y tengo que señalarlo tal cual es. ¿Qué tengo que señalarlo tal cual es? En lo que es el año de 1878, surge un libro que se leyó, y además en esta época los hechos asentados en los documentos se consideraban como hechos reales, o sea, no había
como hoy los medios de comunicación que tenemos para poder comprobar una fuente. Y en 1888 en Italia, y se traducen a todos los idiomas, se publica un libro antimasónico del autor León Tansil, con un seudónimo de Pablo Rosén, denominado Satán y compañía. Imagínense nada más, como subtítulo tenía Asociación Universal para la Destrucción del Orden Social. Era el subtítulo de este famoso libro antimasónico, y este cuate, Pablo Rosén, con el seudónimo de León Tansil, falsificó documentos, testimonios, construye una historia secreta de la masonería, asimilándola a que se tienen ritos satánicos. ¿Y dónde creen que este cuate se basa en estas mentiras para señalar que los masones se tienen ritos masónicos? Pues si ya lo habían hecho con los templarios, Baphomet, pues ¿saben qué? No tuvieron mucho que pensar, jalan a la figura de Baphomet y dicen, adoran a Baphomet, lo adoran y en consecuencia tienen este hecho. Inclusive saca panfletos donde se señala, ¿verdad?, que se adora al maligno. Ocurre que inmediatamente después de publicado este libro, el 20 de abril de este mismo año, Roma publica, y fue León XIII, una encíclica Humanum Generis en la que afirmaba lo siguiente: a partir de este momento el género humano quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la iglesia verdadera de Jesucristo, que combate sin descanso la verdad y la virtud, y el otro campo es el reino de Satanás, bajo la guía y el auxilio de la masonería. La siguiente, si eres tan amable. Ahí pongo la biografía de este personaje, Rosén, León Tansil. A la siguiente, por favor. Y años después, el 19 de abril de 1897, León Tansil acaba con su broma, se presenta en la Sociedad Estadística e Historia de Francia para decir que todo lo que había publicado era falso, que la Iglesia Católica había apoyado económicamente la publicación de este libro, que él no podía vivir con esa farsa y que lo había hecho porque tenía necesidad económica y que los recursos que le dio la Iglesia Católica fueron vastos, porque tenía la Iglesia Católica una enorme preocupación por qué tantos jóvenes católicos ingresaban a la logia masónica. Este escándalo fue tan grande que acabó entre gritos y conatos de agresión. Tuvo que intervenir la policía y fue un hecho que ocurrió hace 127 años. Sin embargo, este hecho de Baphomet y este libro de Satanicía lo siguen considerando en este 2024, y cuando concluya en la parte final de esta plática podré señalarles en qué lugar y en qué momento. Vamos a la siguiente lámina. En México se da pues una situación, un movimiento de independencia, después empieza un imperio, después aquí en la ciudad de Puebla y específicamente aquí en el arzobispado de Puebla, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Carlota son nombrados emperadores de nuestro país, y empieza la lucha sobre todo por las constituciones, por el liberalismo, por todos los hechos que estaban presentando en ese siglo XIX en nuestro país, una lucha muy fuerte que fue la Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, que fue una guerra civil que estuvo entre el año de 1958 a 1961, en donde pelearon los liberales, que eran comandados por el emperador Maximiliano de Habsburgo, y por el general Miguel Miramón, y por otro lado
los liberales, principalmente comandados por Benito Juárez García y por Porfirio Díaz. Acaba esta guerra y es fusilado Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y el otro general Mejía el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y triunfa, vamos a llamarle de esa manera, el liberalismo en México. ¿Por qué? Porque los liberales logran, como ocurrió en Francia y como está ocurriendo en todos lados, tomar el control político de los países, y eso ocurrió también en México. Vamos a la siguiente, por favor. Y tiene que ver con estas tres constituciones, la de 1854, la del 5 de febrero de 1857, que originó la ley de reforma, y la de 1917. En estas tres constituciones, en la primera de ellas se suprimen todos los beneficios de la colonia, ahí ya sale la colonia, todo lo que son las castas y demás. En la Constitución Liberal de 1857 se consagran los derechos del hombre, se suprimió la intolerancia religiosa, se dio trato definitivo al sistema federal como paradigma de la organización nacional y se estableció un régimen congresual o semiparlamentario en una sola cámara en sí, y lo más importante, se establece en esta Constitución de 1857 elementos fundamentales de la ahora vigente, la de 1917, que sobre todo está compuesta por 136 artículos, pero para mí un artículo muy importante en este momento es el 24, que habla de la libertad de poder llevar a cabo y ejercitar la religión que uno quiera. Vamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, y por ello, para manera de conclusión, quiero empezar a hacer mención de que sí tenemos mucha controversia entre lo que es el clero y la masonería por el simple hecho, si eres tan amable, de considerar lo siguiente. Nuestra línea, vamos a llamarle, de conocimiento, es la apertura de todo tipo de hechos que estén fundados y motivados. Nosotros, evidentemente, nos vamos al tema del método científico. Cualquier afirmación que se tenga, la tenemos que analizar, comprobar y sobre todo vincular con antecedentes históricos para poder comprobar que fueron hechos reales, a diferencia de lo que es la Iglesia Católica. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es el esquema fundamental del dogma. Yo soy muy respetuoso, yo dije, mi papá fue un hombre muy religioso y lo amé con todas las fuerzas de mi corazón. Fue un hombre dogmático. ¿Qué es el dogma? El dogma de fe. Créelo y no lo cuestiones. Por ejemplo, la Santísima Concepción. La Santísima Concepción, que fue de alguna manera creada, fíjense nada más, pues en el año 1854. En el año 1854 se crea el dogma de fe de la Santísima Concepción, y lo respeto, en donde se señala que Mónica, la mamá de María, también concibió a través del Espíritu Santo. Me declaro abiertamente cristiano, Me declaro abiertamente cristiano. Pero esos son los dogmas de fe. ¿O qué otro dogma de fe tiene la Iglesia Católica? Pues el purgatorio fue inventado en el año 594, en el año 1090 que se rezara el rosario, en el 1184 la Inquisición, en 1190 se venden indulgencias, en el año 1215 la confesión fue impuesta a los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Y las escuelas gnósticas, las escuelas liberales, nos vamos más a lo que es la investigación de los hechos que se señalan como históricos, con la finalidad de poder comprobar, a través de lo que es
planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación y conocer los resultados. Eso de alguna manera es en contra de lo que maneja el dogma, que es la base sumisa. Por eso la Iglesia Católica, y lo tengo que decir, y repito, las personas que más están cerca de mí en mi vida son católicos, yo no tengo nada absolutamente en contra de ellos, pero sí quiero hablar de por qué las condenas históricas contra la masonería. Nosotros somos antidogmáticos y eso ha hecho, regresamos a las anteriores, ahí viene el resultado de todo esto. Ahí viene el antecedente, la masonería que nace en el 1717, ya es señalada por el Papa Clemente XII en 1738, en 1821, más recientemente en 1924, la Congregación para la Doctrina de la Fe contesta una consulta al cardenal John Cron de Filadelfia, dando a entender que solo habría excomunión para los masones que conspiraran contra la Iglesia, pero en 1983, el que fue Papa Ratzinger dice que hay excomunión. Vamos a la siguiente, por favor. Y para concluir este diálogo, una más, quiero quedarme con esta lámina. El 15 de noviembre de 2023, el Vaticano reafirma que los católicos no pueden pertenecer a la masonería y tienen prohibido afiliarse a una logia debido a su irreconciliabilidad con la doctrina católica. Esto, de alguna manera, es algo para mí inconcebible, fundamentado en un Baphomet de los caballeros templarios que se los atribuyeron, en un Baphomet que a los masones los atribuyeron también como que se adora Baphomet. Y en este momento ustedes pueden checar en YouTube, hay una persona, Serge Abascal Gallardo, que se la pasa dando conferencias. Ahorita está dando dio una la semana pasada, apoyado sobre todo y patrocinado por el clero, en donde hace el señalamiento de que los masones adoran a Baphomet y que hay un grado en el rito escocés antiguo y aceptado, que es el grado 29, donde, según ellos, se adora a esta figura y que se obliga a los que llegan a ese grado a pisar un crucifijo. Nada más falso que eso. Me consta. El grado 29 del rito escocés y antiguo y aceptado es un grado que está señalado simbólicamente a San Andrés. San Andrés, el hermano de Simón Pedro, de los evangelios de Jesucristo. Y si hay un grado más católico en el rito escocés antiguo y aceptado, pues es el grado 29. Me consta, no se adora a Baphomet, tampoco se pisan crucifijos. Es más, este es un tema muy de España y muy de México. Yo les puedo decir que la mayoría de los masones de España y de México son católicos, y eso es algo muy contundente que tenemos que afirmar. Este personaje que en este momento está dando en una iglesia en Madrid, en una iglesia en Zaragoza, o está en París, o está en Roma, dando conferencias en las iglesias, hablando de que los masones en el grado 29 adoramos al maligno a través de la figura de Baphomet y escupimos y pisamos un crucifijo, es una mentira y me consta. Por último, y a manera de concluir, sí, señalarles que evidentemente no lo justifico, pero sí entiendo por qué las condenas históricas hacia la masonería. Por una simple y sencilla razón. Tenemos un método de conocimiento, una estructura de llegar a la verdad diferente. Ellos lo tienen a través de los dogmas de fe, de cree, no los razones, y nosotros, en este caso los liberales,
creemos, pero lo razonamos y lo investigamos. Es cuanto.